Adriana, ¿puedes iniciar con una oración pidiendo a Dios que nos permita ver la sabiduría de los salmos? Sí, Señor. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, a tu nombre damos todo el honor y la gloria, buen Dios. Señor, gracias por tenernos de vuelta, Señor, a nuestras clases. Gracias, Padre, por ese tiempo de descanso que nos permitiste, Señor. Pero queremos retomar el día de hoy, Padre Santo, pidiendo tu dirección, Señor, pidiendo la sabiduría, buen Dios, para estudiar los salmos, Señor, para estudiar los libros sapienciales, Padre Santo. Que tu dirección y tu sabiduría, Señor, estén en nosotros, buen Dios. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para que podamos entender tu palabra, bendito Dios, lo que tú nos quieres hablar a través de ella. Pues, Señor, nos disponemos en tu mano, Padre amado, para que tú tomes el control, Señor, de nuestra vida, de nuestra enseñanza, de nuestro conocimiento, Padre amado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí para aprender cada vez más de ti y de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, dándote todo el honor y la gloria en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Adriana. Bien, ¿qué tal si leemos juntos? Hacemos una lectura comunitaria del Salmo 72. Vamos a iniciar con este. La idea es que todos vamos a leer un verso. Entonces voy a compartirles por aquí el texto y yo voy indicando entonces quién lee. Comienzo entonces. Oh Dios, concede tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Lumin. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Ok, les agradecería si lo leen en la versión en pantalla para que el resto no se pierda. Qué pena, profe, qué pena. Qué pena, profe. Dice, así juzgará con justicia a tu pueblo y con juicios justos a tus pobres. Ujú. Dairo, verso 3. Dice, brindarán los montes la paz al pueblo y a las colinas la justicia. Ujú. Benito, 4. El rey defenderá la causa de los pobres del pueblo, salvará a los necesitados y pastoreará a los opresores y Y aplastará a los aplastará. opresores. Correcto. Sí, sí, aplastará. Esos opresores no deben ser pastoreados más. Albeiro, 5. Que viva el rey como el sol y como la luna a través de las generaciones. Que sea Ah, como la lluvia. Ah, solo perdón. el... Sí, solo el 5. Frank, el 6. Que sea como la lluvia que cae sobre un campo segado, como los aguaceros que empapan la tierra. Yamile, el 7. Que en sus días, perdón, que en sus días florezca la justicia y que abunde la paz hasta que la luna deje de existir. El 8, Hernando. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Siguiente, Adriana. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos. Luwin. Que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y de Seba le traigan presentes. Dairo.
Perdón, El 11. dice que ante él se postren todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Frank. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Albeiro. Se compadecerá del desválido y del necesitado, y a los menesterosos le salvará la vida. Yamile. Que viva el rey, que se le entregue el Y oro de 14. Saba. Al 14. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Ujú. Adriana. Que viva el rey, que se le entregue el oro de Saba, que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. Hernando. Que haya abundancia de grano en la tierra, que ondeen los trigales en la cumbre de los montes, que el grano se dé como en el Líbano, que abunden las gavillas como la hierba del campo. Que su nombre perdure para siempre, que su fama permanezca como el sol, que en su nombre sean bendecidas las naciones, que todas ellas lo proclamen dichoso. Luwin. Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Dairo. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Pero al inicio dice que es un salmo de Salomón. Ahí les dejo el dato. Muy bien. Hemos leído en voz alta este salmo y quisiera preguntarles si recuerdan cuáles fueron los géneros que estuvimos estudiando la clase pasada. Himno, lamento y acción de gracia. Muy bien. ¿Y este en dónde se clasifica? Acción de gracia. ¿Será? Sapiensal. Como himno, Ninguna de las anteriores. Hoy vamos a trabajar dos formas o dos géneros adicionales que no hemos estudiado hasta el momento, que nos transmiten la voz del rey y la voz del sabio. Vamos a hablar de los salmos reales y de los salmos sapienciales, de los salmos de sabiduría. La idea es entonces enfocarnos en poder analizar este tipo de salmos, comprender su función en la teología de Israel, reconocer su relación con la figura del rey davínico y la sabiduría bíblica y reflexionar sobre su relevancia en la tradición cristiana. Esos serán entonces los objetivos que vamos a estar revisando. Quisiera entonces que antes de continuar, hiciéramos algunas observaciones del salmo que acabamos de leer. Es un salmo que comienza como una oración por el rey. Vemos que pide porque el monarca reciba el don de la justicia divina, reflejando el carácter de Dios en su gobierno, reconociendo que la justicia del rey produce paz verdadera. No la paz política superficial, sino la paz
que en el hebreo se conoce como shalom. ¿Cuántas veces, y esto ya es una pregunta más aplicativa, hemos orado como lo hacen los versos 1 al 4 de este salmo por nuestro presidente? Y no estoy pensando solo en nuestro presidente actual, estoy pensando en nuestros presidentes, en nuestros líderes, en nuestros alcaldes, concejales, ministros, presidentes. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios, Dios concede tus juicios a Petro? Concede tus juicios y tu justicia a Santos, a Duque, a Uribe. El Lugo impide el juego del cielo para Petro. Ah, ajá. Y bueno, creo que muchos en muchos casos hemos, por el contrario, declarado palabras que no bendicen nuestros líderes, que no cultivan la paz y que no cultivan el shalom, sino que por el contrario denigran al otro. Correcto, como lo dice Lewin y Frank, muchas veces lo que esperamos que suceda es que caiga fuego del cielo, como en los tiempos de Elías, ¿cierto? Pero valdría la pena pensar y reflexionar un poco de cómo estos salmos reales también nos invitan a pensar en cómo estamos orando por nuestros líderes, por nuestros presidentes, por nuestros concejales, por nuestros pastores, entendiendo que si ellos reciben de Dios su justicia, entonces podremos vivir en justicia real. Pero la única manera en que esto suceda es que ellos la reciban de Dios. Luego de esto, este salmo de los versículos 5 al 11 presenta el reinado de ese juez justo como un reinado duradero y universal. Pero ese reinado de este rey se da en esos términos porque ya ha recibido entonces los juicios y la justicia que procede de Dios. A continuación, entonces se desarrolla ese lenguaje poético donde nos muestra que este rey alcanzaría entonces un reinado sin límites en la medida que recibe la justicia de Dios. Y parcialmente esto se ve cumplido en el reinado de Salomón. Pero más adelante, tal como lo dice o lo declara Filipenses, se cumplirá en Cristo cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Allí se cumple esta porción de texto en donde se habla de un reinado universal y eterno. Pero aquí simplemente se está dando un abrebocas. Luego tenemos del 12 al 14 y en el del 12 al 14 se centra en la compasión del rey y apela a esa compasión por el menesteroso, por el afligido, por el pobre. Eso es lo que se está presentando, que son características que fluyen justamente de que Dios sea quien esté con el rey. Finalmente, después de hablar de la misericordia y compasión que distingue a un rey o a un líder, en el que Dios ha puesto su justicia y su presencia,
Entonces vamos a ver prosperidad y bendición. Los últimos versos 15 al 17 se centran en la promesa de prosperidad de este rey en conexión con la promesa hecha con Abraham. Recuerden que en él serían benditas todas las naciones y de alguna manera es lo que este salmo reinterpreta a partir de un rey justo. En él habría abundancia para todos, o sea, bendición para todos. El oro de Saba evoca los dones traídos a Salomón, si lo recuerdan en el libro de Reyes, y también prefigura la adoración de los magos a Jesús, quienes también ofrecen oro e incienso. Eso es una imagen de alguna manera profética que está antecediendo sucesos y prefigurando situaciones. Y finalmente una doxología final que es muy común en los salmos de este tipo, que es una adoración y alabanza, reconociendo que toda justicia, paz y bendición provienen de Dios, que se da justamente en los versículos 18 al 20, reconociendo que el rey es prosperado, el rey es misericordioso, el rey es compasivo, el rey es justo, solo porque Dios así lo ha hecho. Y es la manera en que este salmo cierra y este verso estaría cerrando el segundo libro del Salterio, el verso 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces yo les hacía una pregunta. Al inicio dice de Salomón y al final dice oraciones de David. Entonces, ¿es de Salomón o de David? Profe, en la Reina Valera dice, arriba dice para Salomón. Ok. Bueno, eso es una interpretación. ¿Qué más dicen? Yo digo que es Ajá. de David, profe, porque en el versículo 1 nos lo dice. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Entonces creo que en este caso es David, pero que también está pensando en su hijo, ¿no? Ok, muy En bien. un Eso. comentario bíblico contemporáneo aparece el Salmo 72 como Salmo real, el rey ideal, Ujú, el y título que eso tiene. significaría que lo escribió David o Salomón. David. Ok. Bueno, van 2 votos. David, profe. No van todos los votos van con David. Han dicho que fue David para Salomón. Y eso es como se entiende. Entonces, la traducción de David, de Salomón, aunque se le atribuye a Salomón tradicionalmente, por lo que leemos y el contexto y por cómo termina, hay más argumentos para decir que es una oración dada por David. Sin embargo, es importante entender que el verso 20 no va con el salmo. O sea, el verso 20 es una adición editorial. Porque, como les decía, aquí termina el segundo. ¿De cuántos libros de los Salmos es que tenemos? 5. 5, muy bien. Entonces aquí termina el segundo de los 5 libros de los Salmos. Esa idea allí, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, es un cierre al segundo libro. O sea que no necesariamente nos está diciendo que todo lo anterior es de David. Sin embargo, por lo que está dentro del Salmo y porque la mejor forma de entender aquí el de Salomón sería para Salomón en realidad,
Apelamos a que el escritor de este salmo posiblemente fue David. ¿Queda claro ese punto que acabamos de mencionar? Profe, sí, señora. Ok. Entonces, exploramos un primer salmo para ejemplificar lo que es un salmo real mesiánico. Es muy importante ver que los temas fundamentales de estos salmos se centran en todo el contexto real. Tiene que ver con reyes y pueblos. Ya en un momento vamos a ahondarlo a más profundidad. Teníamos dos salmos para la actividad preclase. Teníamos el Salmo 2, que es un salmo real, y el Salmo 37, que es un salmo sapiencial. Y la idea es entonces que revisemos cómo les fue con estos salmos. Quiero que me cuenten cuál es el tema o los temas centrales que encontraron en el Salmo 2. Miren que lo estoy dejando libre, o sea, cualquiera puede comentar. Disculpe, profe, ¿qué fue lo que nos pidió? ¿Cuáles son los temas o el tema central del Salmo 2? El título lo dice, profe, dice El reino del ungido de Jehová. Ok, excelente. Ese es un título que nos da muchos visos. La cobertura de Dios sobre el rey, sobre el reino. Ok, bien. También deja en evidencia que es un salmo mesiánico. ¿Cómo sabes eso? Bueno, Esa interpretación. en la expresión de, por ejemplo, en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el versículo 12 cuando dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Ok, muy bien. Entonces, teniendo este salmo en mente, quiero que pensemos ahora en los temas centrales del Salmo 37 o el tema central. El Salmo 37 parece más como si fuera un proverbio, o sea, es Ujú, como que está dando consejos. Sí, excelente, muy bien. Es un contraste entre los malignos y los Ujú, justos. muy bien. Es o sea, un contraste también entre el destino del justo y del impío. Es muy Ok. parecido al Salmo número 1. En su contenido. También nos enseña a confiar plenamente en Dios. Y creo que Ujú, nos enfoca, o sea, nos invita a tener siempre la mirada puesta en el Señor, depender del Señor siempre. ¿El Salmo 2 y el Salmo 37 se parecen?
¿Apuntan a lo mismo? Tiene Me algo parece, tiene algo cuando como que llevan al oyente o al lector a que sigan los consejos y los caminos del Señor. Sigan y guarden los consejos y los caminos del Señor. Ok, Frank. Profe, el Salmo 2 describe la rebelión colectiva de las naciones y de sus líderes contra Dios, Ujú. mientras que el Salmo 37 eh, habla de el malo, del injusto, de, de, de ese que es enemigo de Jehová. Entonces Ujú. podemos ver esa relación que hay entre ellos, ¿no? Ese Excelente. Salmo con el Salmo 37 se relaciona en cuanto a eso. Y también en cuanto al contraste, está el ungido, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, y está el justo, el siervo fiel, en el Salmo 37. Muy bien. Esas son algunas ideas muy valiosas. Y aunque sí hay relaciones entre estos salmos, es preciso mencionar que la voz es diferente. La voz del Salmo 2 es una voz real, es una voz de rey, mientras que la voz que canta en el Salmo 37 es la voz del sabio. Y eso ya nos lleva a que hay dos enfoques. Entonces vamos a profundizar en esta parte, en esos dos tipos de salmos. En la plataforma, no sé si lo vieron, voy a intentar abrirlo para ustedes aquí. ¿Vieron el documento de clasificación de los salmos? ¿Alguien lo vio? Luis, sí lo vio. Ok. Y aquí me sigue presentando el curso anterior. Ok. Aquí está. Entonces en el encuentro, creo que es el encuentro 3, sí. Aquí les dejé este documento, espero sea muy útil, en donde está la clasificación de los salmos según su género, según los géneros que estuvimos trabajando en las clases. Entonces allí encontrarán los himnos, los lamentos, tanto individuales como comunitarios, los salmos de acción de gracias individuales y comunitarios, los salmos reales y los salmos sapienciales. Entonces, este es un recurso que es muy valioso a la hora de ustedes hacer un estudio o aún predicar uno de los salmos. Entonces, teniendo en mente esa clasificación, es importante precisar que los salmos reales son composiciones poéticas que celebran, interceden o reflexionan sobre la figura del rey en Israel. Son composiciones poéticas que celebran, interceden o reflexionan sobre la figura del rey en Israel, considerando no solo a este como líder político y militar, sino también como un representante de Dios en medio del pueblo. En la teología del Antiguo Testamento, el rey era concebido como el ungido del Señor. No sé si recuerdan, en algún momento creo que les mencioné que Mashá, ungir, es de donde proviene la palabra Mashiach, que es justamente Mesías, que significa ungido del Señor. En el Antiguo Testamento se le llamaba ungido a los sacerdotes, a los reyes.
Todos ellos eran considerados mesías. Un rey se le consideraba, al menos en Israel, un mesías, un ungido del Señor para cumplir un propósito específico. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento hay muchos mesías. Y este rey era ungido con el propósito de que gobernara con justicia, defendiendo a los oprimidos y manteniendo la fidelidad al pacto divino, o sea, a la ley. Estos salmos, por lo tanto, no son menciones patrióticas de los reyes, sino expresiones teológicas profundas que articulan la relación entre el reino terrenal de Israel y el gobierno celestial de Dios. Los salmos reales tienen algunos temas centrales, dentro de los cuales está la entronización, que es el tema central dentro de lo que ustedes dijeron del Salmo 2. La entronización habla entonces del reconocimiento del rey como representante de Dios en la tierra. Este tema es entendido como un acto sagrado mediante el cual Dios confirma su autoridad sobre el trono de Israel. La entronización podríamos decir que es muy similar a lo que sucede hoy con el acto presidencial de entrega justamente de la presidencia. Cada vez que hay un cambio presidencial, todo ese cortejo y toda esa celebración que se hace alrededor de este momento es muy similar a lo que sería la entronización. Sin embargo, en el Salmo no comunica solamente la idea de un evento político, sino que es una proclamación divina también. Y por eso los salmos presentan como el Salmo 2 dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esa es la entronización. Es Dios mismo poniendo su rey sobre los humanos. Y esto reconoce que el rey, esta figura de autoridad, no gobierna por mérito humano, sino por designio divino. Su autoridad deriva completamente de la voluntad de Dios. En el Salmo 110, por ejemplo, vemos cómo se combina el lenguaje real con el sacerdotal, mostrando la singularidad del rey que también ejerce mediación espiritual. Vemos entonces que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este tipo de salmos, de textos, están revelando una comprensión teocrática del poder. ¿Qué significa teocrático? Que Dios es quien decide. Sí, Que Dios es quien gobierna. sí, correcto, muy bien. Entonces, uniendo las dos, diríamos que un gobierno teocrático es aquel en donde la autoridad emana directamente de Dios. Entonces el rey es un medio, pero no es la figura que decide o toma las decisiones, sino que la autoridad misma está en Dios. Estos salmos de esta categoría, los salmos reales, están justamente hablando de una teocracia. El trono humano es reflejo del trono celestial
Y la obediencia al rey fiel se interpreta como obediencia a Dios mismo, en tanto éste está andando conforme a la ley de Dios. Frank. Profe, yo sé que Ujú. estamos hablando de los salmos y que estamos en el Antiguo Testamento y todo, pero es que, bueno, usted me va a entender mi corazón de pastor y líder de iglesia, eh, que a veces lo traiciona a uno, ¿no? En Ujú. frente a esto. Y es que no dejo, es inevitable para mí pensar en cómo, en cómo esto o en qué tanto esta teocracia debe verse reflejada hoy también en la iglesia y qué tanto no se ve reflejada. Lo hago como pregunta, o sea, como pregunta incluso teológica, para que usted también me dé una idea si esta misma teocracia debe verse reflejada hoy en la iglesia, tal cual así como está, la propone o nos las deja ver los salmos, y qué tanto también, bueno, a su juicio, qué tanto no se ve, si es así. Bueno, el gobierno de la iglesia depende mucho del tipo de denominación. Cada denominación maneja un tipo de gobierno diferente y pues todos son respetables y entendidos desde las diferentes posturas. Algunos son mucho más jerárquicos, otros son más colectivos o comunitarios tipo presbiteriales, que son un poco más de asamblea y de consistorios y toda esta parte. Y todos son válidos sin importar quién sea la figura de autoridad, ya sea un consistorio, ya sea una asamblea, ya sea el pastor. No hablaríamos en sí de un gobierno teocrático porque ya cada denominación tiene un tipo de gobierno, pero sí hablaríamos de que ese gobierno o la persona o las personas puestas en mayor autoridad para la toma de decisiones deberían vivir de manera teocrática, reconociendo que sobre ellos está la autoridad divina y que toda decisión está sujeta a Dios antes que a ellos mismos. Y en ese sentido, cuando este líder o estos líderes viven de esa manera, se espera que la iglesia entonces responda en obediencia también ante esa función que se está ejerciendo allí como líder y como representante de Dios en medio de la comunidad o las comunidades. Pero eso es muy peligroso, Frank. ¿Por qué? Porque muchas sectas se han construido justamente bajo un sistema teocrático falso, donde el único que tiene la razón es el pastor o el sacerdote X o Y. Entonces terminan sucediendo cosas que hemos escuchado a lo largo de la historia, violaciones, abusos y tantas otras cosas, porque entonces había que obedecer una tilde y una coma que dijera el pastor, porque es una teocracia y en realidad no era una teocracia, era una pastorocracia. Ese es el peligro. Entonces hay que discernir muy bien. Y yo creo que en la medida que la comunidad ve que esa persona realmente está caminando en la ley del Señor, la obediencia debería ser el resultado. Pero también va a haber oposición, Frank. Eso también muestra que vas por buen camino. Eso es complicado. Frank, ¿quieres mencionar algo más? Sí, sí, profe, mencionar en eso que usted acaba de decir, creo que pensar en que el líder debe ser
teocrático en este sentido, no en el sentido de que Dios me dijo, que Ujú. Dios me reveló, sino en el sentido de que, sino en el sentido de que la palabra del Señor dice, la palabra del Señor o la Biblia o la palabra de Dios es la que nos muestra cómo debe ser el líder, ¿no? Cómo debe ser gobernada también la iglesia. En la palabra Cristo nos dice cómo quiere Él que su iglesia sea gobernada. Y yo creo que es ahí entonces donde la iglesia debe volver a eso, ¿no? Sí, creo que pues los salmos inician describiendo al verdadero rey. El Salmo 1 es la descripción de un verdadero rey, aquel que medita de día y de noche en la ley del Señor, aquel que persevera en la obediencia de la ley del Señor. Los salmos reales también nos presentan una súplica por el rey. Y allí eh, creo que este punto es mucho más cercano a nosotros y a nuestros contextos que el anterior, porque claramente nosotros no tenemos un presidente teocrático, ni lo tenemos ni lo vamos a tener. Eso no, no sucede en un país donde la corrupción es tan alta. Entonces, en ese sentido, cuando no hay teocracia, el pueblo debe de apegarse por completo a este segundo punto, que es la intercesión continua por sabiduría, justicia y aún victoria para los líderes. Y esto es un tema recurrente en los salmos reales, es la oración a favor del rey. El pueblo eleva peticiones a Dios para que conceda al líder, al monarca, al rey, sabiduría, justicia y victoria. Si vemos el Salmo 20, por ejemplo, muestra al pueblo orando por la protección del rey en el día de conflicto. De manera semejante, el Salmo 72 se centra en un ideal de reinado justo y compasivo, pidiendo que el rey defienda a los pobres y oprimidos y que su gobierno traiga prosperidad y paz. Estas súplicas reflejan la conciencia de que el bienestar nacional depende de la fidelidad y rectitud del gobernante. Si nosotros entendiéramos esto, estoy convencida que oraríamos mucho más por nuestros líderes. Si entendiéramos que nuestro bienestar como nación, como Colombia, depende de nuestros líderes, de las decisiones que tomen, de lo que a ellos les suceda, entonces intercederíamos más en ese sentido. Entenderíamos que interceder por el rey, por los líderes, es interceder por toda la nación. El liderazgo es el canal por el cual las bendiciones y las maldiciones fluyen hacia el pueblo. Y ahí caen justos y malvados. Luwin. Luwin. Sí, profe. Bueno, respecto a ese enfoque que tienen los salmos reales, ¿no? Que es al respecto de la oración del pueblo por sus líderes y por la monarquía o por sus gobernantes en el contexto en el que estamos. Tengo una pregunta y es muy al respecto de lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no? Eh,
Hace poco, hace unos días, vi un anuncio de una iglesia muy reconocida donde publicaba una imagen donde decía, oremos por Israel. Entonces, bueno, uno ya puede analizar un poco más y puede entender, ¿sí? Viendo ahorita también acerca de lo que habla el Salmo 2, ¿no? De un rey que vela por la justicia, vela por los necesitados, por los desamparados. Entonces uno dice, bueno, es entendible ya y gracias a Dios por eso, que nos ha iluminado a entender eso, es que no solamente es necesario orar por Israel, sino también orar por Palestina, porque es un pueblo que necesita también de la paz, necesita también de la misericordia de Dios. Entonces yo le preguntaba a alguien, ¿es solamente orar por Israel? Y esta persona muy sabiamente, o sabiamente no, muy sagazmente me responde, yo creo que también es como adoctrinamiento, me respondía con el Salmo 122, versículo 6, ¿sí? Y el Salmo 122, versículo 6 dice, pidan por la paz de Jerusalén, que viva en paz los que te aman. Entonces, claro, uno dice, no, pues que la palabra está diciendo que oren por Jerusalén. Sí, que hay que orar por Jerusalén, por Israel y punto, no es más. No está diciendo que hay que orar por los demás pueblos. Pero pues uno estudiando un poquito más, uno entiende de que bueno, es otro contexto en el cual se escribe ese salmo, ¿sí? Ujú. Pero ¿cómo responder a eso? ¿Sí? ¿Cómo poder darle respuesta a una persona y decirle, venga, un alto en el camino? Porque no es solamente, porque ahora la moda está en que el pueblo cristiano hasta en eso estamos divididos, ¿no? Los que decimos es que Israel es el pueblo escogido del Señor y otros que dicen, no, espera un momentico, aquí pueblo de Dios somos todos, ¿sí? Pero, ¿cómo responder a eso, profe? Bueno, ese es un debate grande, fuerte que hay hoy. Eh, Primero, yo creo que se puede apelar a la promesa de Abraham. Y dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Allí no se está hablando solo de Israel, se está hablando de todas las naciones. Y en ese sentido, entonces, desde el principio, Dios y el deseo de Dios es que todas las familias de la tierra puedan alcanzar su shalom, su paz. Ese sería al menos uno de los argumentos más fuertes para entender que la oración debe hacerse por todas las naciones, tanto por Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, todas las naciones, porque la bendición o la promesa es justamente esa. Y a la misma vez dice al final, en el texto que les decía hace un momento, que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese es otro texto claro que nos muestra que es la bendición para todas las naciones. En el caso de Israel, sí hay que orar por ellos, claro. Es lamentable lo que está sucediendo allí, pero es que es lamentable lo que está sucediendo en Palestina también. Es lo que está sucediendo en otros países del mundo y aún en nuestra Colombia, porque eso es triste. Muchos de los que pasan orando por Israel no están orando por Colombia y estamos en un momento de violencia álgida en nuestro país. Y la bendición también es para Colombia. Albeiro. Yo considero que, no sé, frente a esta problemática existente y también frente al planteamiento bíblico de orar por los gobernantes, yo creo que es que como creyente nos hemos ido más por la ideología política, no sé, por mi gusto político, porque por el concepto bíblico. Ujú. Entonces, porque
quizás el que está en este momento en eminencia no es de mi gusto, no oro por él. Y si oro es pidiendo el fuego abrazador de Dios, no la bendición, no la sabiduría. Entonces yo considero que a veces como creyentes hemos caído más en ese asunto de, sí, del sentir político que por lo que realmente las escrituras hablan. Entonces, no, ahorita mientras te mentaba a Rusia, Ucrania, yo, o sea que como creyentes los de Rusia debieran estar orando por Putin y así sucesivamente, aunque son líderes. Pero ¿cuál es la oración? Pidiendo realmente que esas personas puedan recapacitar y mirar toda Que la la situación también justicia que de hay. Dios Ujú. llegue a sus corazones. Esa es Exactamente, la oración. esa es la oración. Entonces creo que nos hace falta muchísimo realmente. Y menos mal que estamos tratando este tema, porque sí, Colombia está en una situación bastante difícil, pero a veces también hemos caído en ese juego de más irnos por el asunto político que por el concepto bíblico. Y algo más en cuanto a lo que decía antes de darle la palabra a Dairo y a Frank, en cuanto a lo que decía Lewin sobre el Salmo 22:6, creo que era. No, el 122, profe. Salmo 122, es cierto, 122. Ese salmo, que bien es muy usado, y más en estos tiempos, hay que tener cuidado con ese uso que se le hace al salmo. Primero, es un uso descontextualizado, porque si bien sí se está pidiendo por Jerusalén, en el marco en el que se da, se está hablando específicamente de mm, eso. Se cree que se dio en el marco de el exilio parcial y el exilio total. En medio de ello, se pide que se haga un clamor por Jerusalén. Obviamente porque ellos están viviendo todas las implicaciones del exilio. Pero cuando nosotros trasladamos ese salmo a nosotros, al menos ese versículo, es muy importante entender quién es Jerusalén hoy. Y Jerusalén hoy es la iglesia del Señor. Y a partir de ello, entonces entenderíamos que la oración que hoy debemos levantar es por el cuerpo de Cristo, al menos en el marco de ese salmo. Y adicional por la paz del mundo, que es lo que les declaraba ahorita de Abraham y la bendición. Vamos con Dairo y luego Frank. Sobre el tema de la oración, creo que no hay, cuando oramos, pues, procuramos la bendición de alguien o de un pueblo. Creo que también el tema de la evangelización, y la evangelización es para todo el mundo. No Ujú, podemos contradecirnos con la idea de que algunos los evangelizan y otros no. Nuestras ganas nos sobran de evangelizar en todo el mundo y también nuestras ganas ujú, deben de sobrarnos para evangelizar también, perdón, para orar por todo el mundo. ujú. Entonces, creo que la oración, la predicación debe ir. Ese es un punto muy valioso, Dairo, excelente. Gracias por compartir ese punto, muy relevante. Frank. Sí, profe. Creo que la iglesia o el evangelismo, el cristianismo Ujú, hoy está muy desenfocado en cuanto a, a Biblia se refiere.
porque creo que estamos más respondiendo, o estamos respondiendo más al conjunto de normas religiosas de cada denominación o cada movimiento. Y creo que eso es lo que está manejando al cristianismo hoy en día, más que una exégesis seria de la palabra y moverse por esa línea, ¿no? Dado que, bueno, si nosotros, es que es mejor dicho, es que no tendría ni que siquiera escribirlo, o no tendría que ni siquiera un erudito, no tendría ni siquiera que escribirlo un teólogo o salir una pastoral en cuanto a eso, sino que cada cristiano que lea la Biblia debe darse cuenta de que no debemos hacer oración por, 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 por nuestro líder, nuestros líderes, independientemente del color político que sea, porque es el que está en ese momento, en ese poder, y de cierta manera Dios permitió que llegara ahí. Y para que nos gobierne a nosotros también, que somos cristianos. Yo creo que, de hecho, de cierto modo, es más, lo aseguro así, la Biblia misma nos responsabiliza a nosotros, los cristianos, de orar por ellos, para que la justicia de Dios se mueva en el corazón de ellos. Con esto no estoy diciendo que somos responsables de la maldad del corazón de ellos, no, tampoco. Pero sí somos los responsables de que en ellos Dios se mueva justamente, a través de nuestra intercesión y nuestra oración, ¿verdad? Entonces, profe, esto lo quiero pegar y conectar con lo que el enfoque que usted le da al Salmo 122, versículo 6. Y usted dice que Jerusalén es la iglesia, pero en un contexto como Colombia, yo diría que Jerusalén es allá en los lugares donde hay desplazamiento. Yo diría que Jerusalén es esos lugares donde la gente tiene que moverse. Jerusalén en este momento puede ser también Palestina. Puede ser también donde estos niños y familias enteras tienen que salir. Jerusalén en este momento es todos esos lugares, por ejemplo, en Ucrania. Eso puede ser Jerusalén, si uno lo entiende también, le da otra interpretación a esto, ¿no? Porque en este momento el Salmo está diciendo, pues Jerusalén que está viviendo este exilio, que vivió violencia, que está sufriendo todas estas cosas. Y uno hoy puede entenderlo, también dar esta interpretación, o esta aplicación, más que esta interpretación, dar esta aplicación en cuanto a la realidad, ¿no? Y entendiéndolo desde que cuando habla de Jerusalén, es una cuestión muy amplia, porque no solamente está refiriendo a la gente, sino también a una comunidad entera, no un pueblo, no una sociedad de un pueblo específico, una sociedad específica dentro de un pueblo, sino una sociedad entera, a una comunidad entera, que está perdiendo su cultura, que está en peligro de perder su cultura, mejor dicho, encierra todo lo que ya pues, sabemos aquí. Y cuántas comunidades no se han perdido en nuestra Colombia a causa de todas estas cosas. O sea, aquí cerquita donde estoy yo, en estos días supe que hubo una vereda que se perdió en la época de la violencia. Salió la gente y hoy en día no existe. Solamente aquí era la vereda tal. Esa puede ser una Jerusalén. ¿Sí? Entonces, creo que es el desenfoque que tenemos hoy día, profe. Gracias, Frank. Sí, creo que valdría la pena revisar, seguir revisando, y tenga mucho cuidado con la aplicación de versículos sueltos. Tenga mucho cuidado porque suelen descontextualizarse. Entonces yo uso lo que a mí me parece que se alinea a lo que yo pienso y el resto no. Y recuerden que yo hace un tiempo les hacía el ejemplo de el texto que muchos citan para cumpleaños, y yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. ¿Recuerdan ese texto? Y que realmente lo que le está diciendo Jeremías al pueblo es que los planes de bien es que le va a venir el exilio. Ese es el plan de bien.
porque ellos se están perdiendo y lo mejor que les puede pasar es que sean exiliados para que vuelvan al arrepentimiento. Entonces, ¿usted qué le está diciendo a la persona que le dedica ese texto? Por eso hay que leer los textos dentro de su contexto, no los versículos aparte, porque me suenan bonito o porque esto es lo que yo quiero decir a la iglesia hoy, entonces cojo un versículo y lo predico. Tengan mucho cuidado con eso. Rubén. Sí, profe, meditando en el Salmo 2, ¿cierto? Encontramos algunas observaciones mismas que se le daba a los líderes, a los reyes, y me baso en el versículo 10, cuando está diciendo, ahora pues, oh reyes, sé prudentes, que quiere decir, sé muy sabio, y miro la postura, también la parte que el hermano Albeiro daba, las posesiones, la posición actual que hoy se toma dentro de la iglesia como cristianos, donde se vive y se miran las divisiones políticas cuando no dependemos de Dios, ¿cierto? El pastor Fran también meditaba sobre eso, sino que queremos ser como esos jueces de la tierra para buscar y tildar, ¿cierto? Aquellas otras personas no conociendo cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Puede ser la voluntad de Dios que X persona esté allí. Y muchas veces nosotros, por no tener la prudencia o ser sabio, entonces actuamos, ¿cierto? Incorrectamente delante de Dios y también delante de la sociedad. Comenzamos a compartir o participar en cosas que aún no nos corresponde, ¿cierto? Deben de ser pacificadores, nosotros también encendemos la guerra. Entonces hay que definir e identificarnos en la justicia de Dios. Amén, pastor. Excelente. Entonces, vayamos a otro punto. Ya hemos hablado de dos temas centrales en los salmos reales, que son la entronización y la súplica por el rey, pero también hay una dimensión mesiánica en estos salmos, y es el rey ideal. Se hace mucho énfasis en el rey ideal, y esto es una prefiguración del Mesías eterno. Con el tiempo, especialmente después del exilio y la pérdida de la monarquía davínica, los salmos reales comenzaron a leerse en clave mesiánica, como el rey ideal descrito en ellos, un rey sabio, justo, victorioso, eterno. Ya no podía identificarse con ningún monarca histórico, sino con una figura futura que restauraría el trono de David. Y esta expectativa se proyectó hacia el Mesías, el ungido definitivo de Dios. Recuerden que todos los reyes se les consideraba Mesías, sin embargo, vendría un rey mesiánico eterno, que es Cristo. Y el Nuevo Testamento retoma esta lectura y la aplica a Cristo, quien es presentado como el cumplimiento de las promesas reales. Entonces vemos, por ejemplo, en Lucas 1, 32 y 33, el ángel anuncia a María que su hijo heredará el trono de David y que su reino no tendrá fin. Y esto está retomando así la teología del Salmo 72 que leíamos al inicio de la clase. Asimismo, en Hechos 4, 25 y 26, los primeros cristianos citan el Salmo 2 para interpretar la oposición a Jesús como cumplimiento profético de la rebelión contra el ungido del Señor. En Cristo, por lo tanto, los salmos reales alcanzan su plenitud. Él es el Rey eterno
justo y victorioso, cuyo reinado trasciende las fronteras de Israel y se extiende a todas las naciones y a toda la creación. Los salmos reales también tienen una dimensión litúrgica. Se usan en ceremonias y festividades nacionales. Si lo miramos desde un punto de vista histórico y cultural, muchos de estos salmos reales probablemente fueron utilizados en contextos litúrgicos específicos en la antigüedad, como en ceremonias de coronación, aniversarios reales o celebraciones de victorias militares. El Templo de Jerusalén no solamente era un centro de culto religioso, sino también de símbolo monárquico. Y en este sentido, los levitas podían entonar estos salmos en momentos de proclamación o renovación del pacto entre Dios, el rey y el pueblo. Este uso litúrgico estaba reforzando la idea de que la monarquía estaba al servicio del plan de Dios y por lo tanto debía reflejar la justicia y santidad de Dios en la tierra. Así que los salmos reales no solo transmiten contenido teológico, sino también nos hablan de una espiritualidad de intercesión, esperanza y obediencia, que fue más tarde reinterpretada en el cristianismo como una proclamación del reinado universal de Cristo, a quien hoy o ante quien hoy vivimos de manera teocrática. Yo espero que todos aquí vivan teocráticamente. Amén. No, profe Ludwig vive petrocráticamente. No. Recuerden que teocráticamente significa que sobre todos nosotros hay una autoridad suprema. Es la autoridad divina y a ese es quien obedecemos. Mucho más alta que cualquier autoridad humana. Bien. Esto entonces en cuanto a los salmos reales. ¿Qué tal si pasamos a los salmos sapienciales? Entonces, ustedes saben que este curso se llama Salmos y Literatura Sapiencial. Eso significa que no todos los salmos son sapienciales. Los salmos sapienciales son composiciones poéticas cuyo propósito principal es transmitir enseñanza moral, espiritual o teológica. Y se apela para ello a la experiencia humana y a la reflexión sobre la vida cotidiana. A diferencia de los salmos de alabanza, de súplica, el tono en el que se dan los salmos sapienciales es un tono muy didáctico, muy pedagógico, muy de clase, muy de enseñanza, porque está buscando formar el carácter del creyente, mostrar el camino de la sabiduría y exhortar a los lectores o a quienes escuchan a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios. Estos salmos entonces representan la confluencia entre la poesía hebrea y la tradición sapiencial de Israel. La misma tradición que se expresa en Proverbios, Eclesiastés y Job. Y en Cantar de los Cantares, que no podemos dejarlo de lado. En todos estos textos se va a destacar la idea de que la verdadera sabiduría no proviene de la razón humana, sino que proviene del temor del Señor y de la obediencia a su palabra. De allí que los rasgos principales de los salmos sapienciales son, primero, la exhortación al camino del justo. En los salmos de este tipo se encuentra la enseñanza ética en donde se invita
a la audiencia a caminar el camino de los justos y a abandonar o evitar el camino de los impíos. El Salmo 1, que abre justamente el Salterio, es paradigmático. Nos presenta al justo como aquel que medita en la ley de día y de noche, comparándolo con un árbol plantado junto a corrientes de agua, mientras que el impío es como paja que se lleva el viento. Esta contraposición o este contraste allí no es simplemente moralista. Allí vemos teología, en donde el camino del justo es fructífero porque está cimentado en la palabra de Dios. Otros salmos como el 37, el 49, el 112 y el 119 desarrollan este mismo principio, exhortando a la fidelidad, la rectitud y la confianza en el Señor como fuente de bendición. Así, la moralidad bíblica no solamente se presenta como un conjunto de normas como lo vemos en Levítico o en Éxodo, sino también se presenta como parte de la vida cotidiana, como práctica continua. Estos textos sapienciales también se van a dar mucho entre lo que son los contrastes entre el justo y el impío. Esa estructura dual del pensamiento de la sabiduría. Eso se llama estructura antitética. En algún momento hablábamos de eso cuando les mencionaba los paralelismos antitéticos, que son esos contrastes. En este caso, de los salmos sapienciales son contraste entre el justo y el impío. Y en esta visión, entonces, el mundo moral se divide en dos. Uno conduce a la vida y otro a la perdición. El justo prospera, el impío perece. Sin embargo, esta no es una simplificación ingenua de la realidad. Es una afirmación de fe. Aunque la justicia parezca no ser recompensada de inmediato, el orden divino permanecerá. Y por eso entonces en estos salmos se nos enseña que la conducta humana tiene consecuencias y que Dios vela por la justicia aun cuando no se vea a corto plazo, como en el caso de Job, que más adelante vamos a hablar de su caso particular. Vemos entonces que hay una fuerte influencia de los proverbios en los salmos sapienciales. Vemos ecos del libro de Proverbios y esto muestra entonces una conexión entre lenguaje, estructura y matices en estos textos, donde resuena mucho la idea de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, tal y como lo menciona Proverbios 1:7. Y este principio se va a traducir entonces de manera poética en exhortaciones a confiar en Dios, a evitar la arrogancia, a practicar la justicia y buscar el bien del prójimo. Estos salmos se convierten en instrumentos de formación espiritual que van a integrar la sabiduría cotidiana con la fe. Y así nos lo hacen entonces mucho más práctico, tanto a nosotros como a nuestras comunidades eclesiales. Estos salmos también presentan una dimensión reflexiva, y es la dimensión sobre el sufrimiento del justo y la prosperidad del malvado. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué los malvados prosperan y los justos no? Pero si yo soy tan bueno, ¿por qué todos los negocios se me caen? Y ese que es bien mentiroso y bien tramador, todo le sale. ¿Le ha pasado? Ah, no, aquí hay un puro santos, aquí nunca les pasa. Ese es uno de los temas más profundos de los salmos sapienciales.
y es una tensión entre la justicia divina y la realidad humana. El Salmo 73 plantea una crisis de fe al observar la aparente prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos. Y el salmista dice, casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sin embargo, la resolución llega en el santuario. Cuando este salmista comprende que la prosperidad de los malvados es efímera, es pasajera, y que la comunión con Dios es la verdadera prosperidad. Ese es un tipo de reflexión teológica que muestra madurez espiritual y que trasciende del esquema causa-efecto, que es básico, en donde la justicia, para nosotros muchas veces la justicia sí o sí tiene que manifestarse en bendición, pero muchas veces la justicia no se manifiesta de inmediato, al menos no el resultado, pero en lo eterno se va a manifestar esa justicia que nosotros hemos decidido en la tierra. Y es por eso que en este sentido los salmos sapienciales están invitando a que perseveremos en la fe y a que tengamos una visión de la vida desde la perspectiva divina, desde la eternidad, comprendiendo que la prosperidad del malvado es limitada, igual que el sufrimiento del justo. Pero la bendición del justo es eterna, igual que la maldición del malvado. Finalmente, entonces, estos salmos eran muy relevantes históricamente y a nivel litúrgico. Se convertían en instrucción en la Torá y formación del discipulado antiguamente. Eran un recurso para enseñar a la comunidad. Se dice entonces que en espacios de estudio de la Torá, la función de estos salmos era justamente formar y ayudar al pueblo a interiorizar los principios de la ley. Y en la tradición cristiana, estos salmos también tienen una nueva dimensión, que es la interpretación de estos a la luz de Cristo, entendiendo que Cristo también encarna la sabiduría divina, tal como lo vemos en el Sermón del Monte, donde toda esta sabiduría entonces toma vida desde el maestro que proclama las bienaventuranzas, y estos son como salmos sapienciales para los mansos, los pacificadores, los limpios de corazón. Y esa es podríamos decir, los textos sapienciales del Nuevo Testamento. ¿Dudas en cuanto a este tipo de salmos? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a nuestra actividad del día de hoy. Regalen un receso. Recuerden que ustedes dijeron que receso no, para que terminemos a las 9:15. Ah, ok, verdad que sí. Entonces, igual en la actividad en grupos, ustedes pueden tomarse un minuto, pararse, sentarse y retomar. La Profe, actividad en atencia, grupo, todo lo quiere reformar. ¿cómo, Luis? Atencia, todo lo quiere reformar. Ajá, parece que sí. Es la envidia, pues. Entonces, en la actividad de grupos,
La idea es que ustedes van a elegir uno de los salmos estudiados, ya sea el 2, el 37 o el 72. Aunque yo creo que mejor se los voy a asignar porque luego me terminan haciendo todos el mismo, como la vez pasada que todos hicieron. Creo que fue Acción de Gracias la mayoría. La idea es que van a hacer una homilía o una breve predicación o reflexión pastoral de máximo 5 minutos, con título, idea central y aplicación a la vida cristiana de ese salmo. La idea es que cada grupo va a escoger el predicador y ese estudiante va a predicar el sermón preparado en el grupo. Todo el resto de los compañeros va a evaluar de manera constructiva el sermón y por favor recuerden escribirlo porque deben enviármelo vía correo electrónico. Entonces, ¿está clara la actividad? Ok. Creemos que sí. Señora. Ok, entonces van a tener 20 minutos para desarrollarlo. ¿En serio usted cree que uno va a hacer un sermón en 20 minutos? Yo les he dado mucho en el día de hoy respecto a esos salmos. Ustedes ya tienen bagaje en cuanto a estos salmos. Yo espero que ustedes hayan estudiado esos salmos antes de clase. El único que de pronto no es el 72. Pero entonces ustedes debían hacer la tarea antes, porque todo esto estaba en la plataforma. Ya Ludwig -2 puntos por esa pregunta. Entonces voy a asignarles en el grupo que está, vamos a cambiar esto porque no me parece. Espéreme en un minuto. Profe, en el grupo de Atencia, el salmo más corto, para que le alcance el tiempo a él. Ah, verdad, fue atención, no fue Ludwig. No, y que no lo van a poner a él de predicador, porque Escuchen, en el grupo de Atencia de Frank, el grupo de Frank va a trabajar el Salmo 2. El grupo de Noemí va a trabajar el Salmo 37. Y el grupo de Luwin va a trabajar el Salmo 72. Entonces, vamos con Frank. Frank, en pantalla está el tiempo. No leas el texto, ya los leímos. Entonces, no lo leas para que no te corte tiempo de la reflexión. Y es tu tiempo. Empieza ya. El gobierno justo del ungido del Señor. Este es un salmo que nos presenta la relación entre el rey de Israel y Dios mismo. Pero también es un salmo mesiánico que nos presenta al ungido de Dios, a Cristo como el ungido del Señor. Podemos ver en este salmo, en primer lugar, la conspiración de los reyes contra el ungido del Señor. Vemos que les dice la palabra del Señor que se juntaron, se amotinaron todos como un solo hombre en contra de él, el cual levantaron contra sí y trataron hacerle mal. En Cristo podemos ver que se juntaron, cómo se juntaron en un solo lugar los reyes y trataron de matar, o lo mataron y lo crucificaron. Pero también podemos ver cómo se dio el respaldo de Dios a su ungido. Cuando dice, mas tú, Jehová, cuando dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Vemos que el Señor no dejó que su ungido quedara muerto, ni su ungido padeciera sufrimiento, ni su ungido padeciera mal, sino que el ungido del Señor tuvo el respaldo de Dios
en este caso en Cristo Jesús, fue resucitado, fue levantado entre los muertos. Al final, este salmo nos presenta entonces un llamado a todos los reyes de la tierra, a todos los jueces, a todos los líderes del mundo, a ser prudentes, a honrar y adorar al ungido del Señor. Nos presenta entonces ese llamado imperativo en este salmo, pero que vemos que en Cristo este llamado fue con su gracia, un llamado que se dio a través del amor y la misericordia. Por eso, hoy en día, aunque sabemos que Cristo fue crucificado, sin embargo, con su resurrección venció la injusticia de los reyes del mundo, venció la injusticia de aquellos que se juntaron contra él, y la venció con su misericordia, con su amor por los oprimidos, con su amor por aquellos que la injusticia de los reyes, la injusticia de los reyes malos oprimía. Si el mundo hoy entendiera el poder justo del ungido del Señor, el mundo le permitiera su gobierno universal, el mundo le permitiera que gobernara sobre él. Por eso este salmo hace un fuerte llamado a comprender que Cristo gobierna justamente, y por lo tanto todo aquel que confiesa a Cristo o que confiesa su fe en Cristo tiene este llamado para orar por el gobierno de Cristo, por el gobierno universal de Cristo. En este caso, tiene el deber de orar para que Cristo gobierne sobre los líderes mundiales, para que Cristo gobierne sobre los líderes regionales, para que Cristo gobierne sobre los líderes de cada país, los líderes locales en cada país. Todo cristiano, todo aquel que conoce el gobierno del ungido de Dios, desea y anhela el gobierno de Dios sobre todo el universo, sobre todo el mundo y sobre todo país. Hoy es el llamado que nos hace esta palabra, a que podamos comprender que su gobierno es un gobierno justo, pero que también es un gobierno universal. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Frank. Muy Amén, amén. bien. Les escuchamos. Recuerden que la retroalimentación la hacemos entre todos, entonces pueden destacar los aspectos positivos del sermón y lo que se puede mejorar, o al menos, bueno, de la reflexión. Porque un sermón es cierto que es muy utópico en tan poco tiempo. Nada que decir a los compañeros. Aunque Frank es el representante del grupo, este sermón, esta reflexión la construyeron entre varios compañeros, entonces la retroalimentación es para todos. Creo que quedaron sin palabras. Bueno, este es un salmo complejo porque ahora para nosotros lo asociamos con Cristo y con las situaciones que vivió Cristo. Sin embargo, valdría la pena pensar en el contexto puntual del salmo y a qué se está refiriendo este salmo con yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es uno de los versos que más se usa de manera descontextualizada de este salmo. Entonces, valdría la pena revisar un poco más a fondo el contexto propio. Creo que se enfocó mucho el grupo en Cristo y fue un muy buen
una muy buena manera de interpretarlo y acercarse a este salmo porque es un salmo real, pero también valdría la pena tener un poco más en cuenta el contexto del pasaje en su momento histórico para no pasarlo como tan de una, sino que poder hacer en sí un puente entre el pasado, Cristo y nosotros. Eso sería, pero es un excelente acercamiento. Muchas gracias, equipo número 1. Y vamos al grupo número 2, el Salmo Bueno, 37. Espérame, bueno, yo reinicio ya. ok, quiero entonces introducir hablando un poquito sobre lo contextual, y este salmo, el Salmo 37, está relacionado más con una historia personal, con una vivencia personal de David, ¿verdad? Sobre el recorrido de la vida, sobre todo lo que había visto a lo largo de la vida. Y hace una gran diferencia entre el justo y el impío. Entonces, a continuación, nuestra hermana Noemí hace el desarrollo para presentar el tema principal, la idea principal. Adelante, hermana Noemí. Este salmo tiene como tema central la confianza en Dios frente a la ¿Y confianza y dónde está esperanza. el rostro de la predicadora? No se ve. Un momento. Allí está nuestra predicadora. Entonces, ¿en qué íbamos? La idea central de este salmo es la sabiduría de confiar y esperar en Dios ante las adversidades de la vida. Y se va desarrollando de esta manera. El primero es no impacientarnos o no ser impacientes, aunque veamos prosperar al malvado o a los impíos. El segundo es confiar en Jehová y no dejarnos arrastrar por el mal, sino por el contrario, hacer el bien. Y deleitarnos en el Señor. Debemos considerar al íntegro y mirar al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Aunque el impío prospera en ocasiones, esa prosperidad es momentánea y pronto veremos la justicia de Dios. Mirando el verso 40, que nos dice: Jehová nos ayudará y nos librará, libertará de los impíos por cuanto en él esperamos. Decir que vale la pena esperar y confiar en el Señor, vale la pena practicar la rectitud como estilo de vida. Los rectos recibirán recompensa de parte de Dios, siempre y cuando nos apartemos del mal y hagamos el bien. Y esto traerá como beneficio la vida eterna. Ya hasta ahí llegamos. Ok, muy bien. ¿Qué dice el grupo? El resto de los compañeros que observa. Hernando solo aplaude, él solo. Bueno, ese es un salmo fascinante porque uno podría ir hasta verso por verso y estudiarlo con la comunidad de manera muy progresiva.
y tomar, digamos, una serie para solamente dedicarse a enseñar ese salmo, porque es un salmo muy de eso, muy de enseñar, muy de hablar justamente de cómo vivir, de cómo actuar. Uno de los versos más conocidos es encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Ese es un verso muy conocido, pero que en muchos casos no lo hacemos. Eh, pero claramente, pues en tan poco tiempo no era posible poder trabajar todas las ideas que allí están, pero lograron hacer un buen resumen. Solo si les animaría en otros momentos, cuando tengan muy poco tiempo para enseñar un salmo como estos, si lo van a enseñar en muy corto tiempo, hágalo, céntrense en algunos versos del salmo, sin dejar fuera el contexto general del pasaje, pero sí céntrense en algunos versos en los que ustedes quieran hacer más énfasis. Por ejemplo, en la idea bueno, vamos a hablar quiero enfatizar en la importancia de las palabras del justo, entonces voy a usar el versículo 30 para eso, pero también quiero hablarles de la importancia de la integridad, entonces voy a usar el versículo 37 y finalmente quiero hablarles bueno, podría ser la honradez y voy a usar el versículo 16. Entonces podrían tomar 3 versículos bajo la misma temática que usó el grupo, pero para exponer justamente ideas generales que salen del texto y pues así no perder mucho de la riqueza que se tiene. Como les digo, es un salmo que puede servir de serie. Usted puede predicarlo en los 4 domingos en la iglesia y seleccionar porciones pequeñas de este para aplicarlo de manera sistemática. Bien, muy bien. Y ahora finalmente el grupo número 3. Bueno, entonces el texto del Salmo 72, el título de la enseñanza es Intercediendo para que reine la justicia y la compasión. Como idea central, pues tenemos que eh, la importancia de elevar un clamor a Dios por un gobierno a favor del menesteroso y del desvalido. Eh, Básicamente, pues tenemos tres integrantes o 3 actores que hacen parte de, de este papel de gobernar a favor del menesteroso y del desvalido, y es primeramente Dios, a quien se toma como referente y como guía para poder gobernar al rey o en su defecto, pues en el contexto en el que nosotros estamos, que es el gobierno, nuestros líderes, para que sean, eh, de cierta manera, sean quienes representan la autoridad de Dios, ¿no? Y tenemos al pueblo, aquellos que son gobernados, pero que también tienen esa responsabilidad de clamar a Dios para que quienes gobiernan y quienes están en cargos de eminencia, pues puedan ser direccionados por Dios. Eh, el gobierno que se enfoca en los principios de Dios y que procura ejercer justicia, compasión, integridad y honestidad en medio de su pueblo es algo que se necesita y que se hace apremiante en medio de cada pueblo. En cada uno de los contextos de comunidad encontramos la figura del líder, ya sea político, religioso, social, y es aquel que representa y guía a su comunidad o a su pueblo. Sin embargo, no se puede eximir a quienes están bajo esta autoridad y cobertura de quienes gobiernan de su responsabilidad espiritual y moral de clamar para que éstos tengan la sabiduría y para que sus decisiones sean guiadas por la justicia divina, dejando a un lado todo interés personal, procurando el bienestar
y su justicia y la justicia social de su comunidad o pueblo. Todo ello permitirá que el pueblo reconozca en quien gobierna a un líder ideal, justo y compasivo. Podemos concluir entonces que el bienestar y la prosperidad de un pueblo radica en reconocer a Dios como el fundamento de la vida del mismo y quien ha establecido los principios para gobernar y guiar a un pueblo. Pero este último es quien debe clamar al Señor para que quienes gobiernan lo hagan con la intención de exaltar a Dios, de tomar decisiones a favor del pueblo, en especial por los menesterosos y los desvalidos, procurando la paz y el bienestar de todos. El Señor nos ayude para que quienes gobiernen sean personas sensibles a la voz de Dios, que le reconocen en todos sus caminos, siendo íntegros y honestos, y para que sean sensibles al clamor de su pueblo. Amén. Amén, amén. Frank, ¿quieres mencionar algo? Sí, profe, quería decir que, bueno, no se está calificando, no sé si te califica, no sé si nos dice que nosotros retroalimentemos, no sé si de pronto es la forma, pero me sonó algo más, aunque la reflexión fue buena o aunque venía, hicieron una reflexión, por decirlo así, una exégesis muy buena del texto, pero me quedé esperando como un llamado más personal. Me quedé llamando como un llamado más específico. En el campo académico, pues no lo puede entender, pero en una pastoral, en una iglesia, pues creo que quedé esperando como ese llamado más específico. Bastante académico, excelente, muy buena la reflexión, pero solamente quería anotar eso, que digamos, hubiese sido, mejor dicho, la riqueza que tiene hubiese sido más poderosa en el sentido de la aplicación, si fuera, pues, si el llamado hubiese sido más específico, más personal. Solo quería decir eso. Gracias, Frank. Excelente observación. Creo que aunque se hizo un llamado, sí, tal vez pudo haber sido un poco más enfático. Ahí escuchan de fondo a mi pequeñita que no se ha podido dormir, me excusarán. Ana. Profe, bueno, mi retroalimentación es que me parece que está muy bien contextualizada. Eh, Me llama mucho la atención cómo la manera en cómo lo contextualizó, o sea, es bastante entendible o sea, cómo usó el texto y cómo lo contextualizó de una manera que es bastante entendible. Gracias, Ana. Excelente. Gracias por el aporte. Sí, Es profe. que yo estaba hablando, pero con el micrófono apagado, entonces, excúseme, Luis. Sí, profe, pues en cuanto a la observación o al comentario de Frank, pues el salmo creo que es también un salmo muy comunitario, ¿no? Muy dado a que si bien es cierto en que originalmente pues es un salmo escrito por David intercediendo por su rey de manera personal, pues está pidiendo para que sea un rey que gobierne a favor a favor de su pueblo, ¿sí? Y en especial de cierto grupo de personas. Pero digamos que ese llamar individualmente a veces también como que inhibe la responsabilidad de la iglesia en general, porque es que ese llamado lo toman solamente algunos pocos, ¿sí? O sea, dependiendo también mi estado de ánimo, digámoslo así, porque también influye, entonces yo digo, Dios me está hablando. No, Dios no me está hablando a mí. O sea, yo creo que es un llamado también general, y es para la iglesia en general, porque es que hay iglesias que sí cumplen desempeñan ese rol y hay otras iglesias que definitivamente lo ignoran, ¿sí? Hay iglesias que se dedican a, a, a reprender al que está en pecado y hay otros que reconocen de que el pecador también importa, también interesa. Entonces, no, es para todos.
¿sí? Y es responsabilidad de todo el pueblo, no es solamente de unos cuantos, no es solamente de los cristianos, es de todo el pueblo, que tiene que orar al Señor para que sea la guianza de quienes gobiernan. Entonces, lo veo de esa manera especialmente. Ambas ideas son válidas y en una predicación o en una reflexión siempre es importante incluir ambas. Entonces es tanto personal como comunitario, como colectivo. Y pues tal vez por tiempo también, pero sería importante ser enfático en ambas ideas. Finalmente quisiera dar más participación, Rubén, pero por cuestión de tiempo ya se nos fue la clase. Entonces solamente queda por decir, recuerden la actividad postclase. Ustedes deben escoger 4 de las 6 actividades en plataforma y recuerden que el ensayo es obligatorio para todos. Esta es una de ellas. Es crear un salmo personal de 8 o 12 versos. Importante que digan o sea, sea muy claro qué género están haciendo. No lo digan en el salmo, sino que eh, se infiera qué tipo de salmo es. Entonces puede ser real, sapiencial o cualquiera de los otros 3 géneros. Sin embargo, esperaría que lo hicieran real o sapiencial, que fue el tema del día de hoy. Entonces, aquí les dejo esta parte y la próxima semana nos vemos para tratar los proverbios. Hagan por favor la actividad preclase, no lo olviden. Y vengan preparados porque los proverbios serán fascinantes. Descansen.